Crié a mi hijo solo desde que su madre nos abandonó hace 18 años, y ahora me exige $80.000 para financiar su negocio, pero no estoy seguro si debería ayudarlo. Pero aquí estoy, 48M, intentando procesar cómo mi relación con mi hijo, Mateo, 24M, llegó a este punto. Para entender lo que sucede ahora, tengo que llevarlos de regreso al principio, a cuando todo se vino abajo. Mateo tenía solo 6 años cuando su madre, Olivia, empacó sus cosas y se fue. Literalmente se esfumó de nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. No hubo discusiones previas ni señales de que algo estaba mal. Solo llegué a casa después de un turno largo en el hospital, soy enfermero, y encontré una carta encima de la mesa. No puedo seguir con esto, Liam. Necesito encontrarme a mí misma. Espero que algún día me entiendas. Esas fueron sus últimas palabras. Ni siquiera tuvo el coraje de explicarle a su hijo por qué mamá no estaría más allí. Mateo estaba jugando en su habitación cuando le dije lo que pasó. Jamás olvidaré la expresión de su carita, mezcla de confusión, tristeza y esa inocencia infantil que no podía comprender por qué alguien podría abandonar a su familia. Los primeros meses fueron un desastre. Mateo lloraba todas las noches preguntando cuándo volvería su mamá. «¿No me quiere, papá?», me preguntaba con lágrimas en los ojos. Y cada vez que lo hacía, era como si me atravesaran un cuchillo. Le decía que ella lo amaba pero que estaba lidiando con algo muy complicado. Era una mentira, lo sabía. Pero ¿cómo le dices a un niño que su madre prefirió otra vida? Mientras tanto, yo estaba tratando de sostenerlo todo, emocional, financiera y mentalmente. Tuve que aprender a ser ambos padres al mismo tiempo. Cocinar, limpiar, hacer malabares con los turnos en el hospital y ser el apoyo emocional que Mateo necesitaba. Los días eran largos, las noches más largas aún, pero lentamente encontramos nuestro ritmo. Yo preparaba sus desayunos mientras revisaba historias clínicas en la mesa de la cocina. Nos íbamos juntos al parque los domingos, él en su bicicleta y yo trotando detrás. No éramos perfectos, pero éramos un equipo. O eso pensaba. Mateo era un niño brillante y lleno de curiosidad. Podía pasar horas armando rompecabezas o leyendo libros de dinosaurios. Quería asegurarse de que no le faltara nada, así que lo inscribí en actividades extracurriculares, fútbol, natación y hasta le compré una guitarra cuando mostró interés por la música. Todo salía de mi bolsillo, pero no me importaba. Quería que tuviera todas las oportunidades posibles. A pesar de todo, había un vacío que no podía llenar, la falta de su madre. Lo intenté todo, hablar sobre ella de forma positiva, mantenerme abierto a preguntas, pero el daño estaba hecho. Cada día de las madres era un recordatorio silencioso de lo que faltaba en su vida. Yo podía ser el mejor papá del mundo, pero no podía ser su mamá. Cuando Mateo cumplió 12 años, me dijo algo que me partió el alma: «Papá, creo que ya no me duele tanto que mamá no esté. Pero me duele que nunca me dijo adiós». Y esa fue la primera vez que entendí que su dolor no era solo por la ausencia, sino por la forma en que lo dejó, sin explicaciones, sin cierre, sin importar cómo él se sentiría. Sin embargo, nunca dejé que esa sombra oscureciera nuestro pequeño mundo. Mateo se convirtió en un adolescente tranquilo y algo reservado, pero siempre estuvo enfocado en sus estudios. Era inteligente, con ambiciones claras de convertirse en empresario algún día. Decía que quería crear cosas grandes y no depender de nadie. Me sentí orgulloso de su visión y lo alenté siempre, incluso cuando significaba trabajar horas extras para ahorrar para su universidad. Pero ahora, años después, mirando hacia atrás, me pregunto si todas esas decisiones, todos esos sacrificios, lo llevaron a sentirse con derecho a pedirme lo que me pidió recientemente. $80.000 para iniciar su propio negocio. Sé que parece abrupto, pero esa es solo la punta del iceberg. Todo esto tiene mucho más trasfondo del que parece, y créanme, lo desglosaré todo en las siguientes partes. Pero por ahora, les dejo con esta imagen: un hombre cansado, un padre que ha dado todo lo que tiene, y un hijo que parece haber olvidado cómo llegamos aquí. Cuando Mateo entró a la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar. El niño dulce y curioso que siempre estaba pegado a mi lado empezó a distanciarse. No fue de la noche a la mañana, pero fue evidente. Al principio, pensé que era parte del crecimiento. Todos los adolescentes pasan por una etapa en la que quieren ser independientes, ¿cierto? Sin embargo, había algo más profundo en Mateo, una especie de resentimiento que no logré identificar en ese momento. A los 14 años, Mateo comenzó a hacer preguntas sobre su madre. Preguntas difíciles. ¿Por qué se fue realmente, papá? ¿No éramos suficientes para ella? Intenté ser honesto, pero la verdad es que yo tampoco tenía las respuestas. Todo lo que sabía era lo que estaba en aquella carta vaga y fría. Mateo insistió en contactarla, y aunque una parte de mí lo entendía, otra parte sentía miedo. ¿Qué pasaría si ella volvía a rechazarlo? Pero no podía negarle esa posibilidad. Con ayuda de redes sociales, Mateo logró encontrar a Olivia. El primer contacto fue decepcionante. Ella respondió a sus mensajes con una frialdad que me partió el alma.
Se limitó a decir que tenía otra vida, que esperaba que estuviera bien, pero que no podía ser parte de la suya. Mateo no lo tomó bien. Esa fue la primera vez que lo vi realmente enojado, conmigo, con ella, con todo. ¿Por qué me dejaste buscarla si sabías que no le importábamos?, me gritó. Su enojo era irracional, pero entendible. Yo solo lo abracé mientras él lloraba de frustración. Fue un momento desgarrador, pero pensé que con el tiempo, sanaría. Los años de secundaria fueron una montaña rusa. Mateo comenzó a rodearse de un grupo de amigos que no eran la mejor influencia. Salidas hasta tarde, fiestas y, en más de una ocasión, encontré cigarros en su mochila. Lo confronté varias veces, pero nuestras discusiones siempre terminaban con él gritando que yo no entendía nada. Tú nunca cometes errores, ¿verdad, papá?, solía decirme con sarcasmo. Me sentía impotente. Era como si todo lo que había construido con él se estuviera desmoronando. Hubo un punto de quiebre cuando tenía 17 años. Una noche, llegó a casa después de la medianoche, visiblemente borracho. Fue la primera vez que levanté la voz de verdad. Le grité, algo que rara vez hacía, diciéndole que estaba decepcionado, que estaba poniendo en peligro su futuro. Y él, con esa mirada llena de rabia adolescente, me lanzó la bomba. Al menos yo no destruí a mi familia como tú lo hiciste. Por eso mamá se fue, ¿verdad? Porque no pudiste mantenerla feliz. Esas palabras me dejaron helado. No sabía si reír, llorar o simplemente marcharme de la habitación. En ese momento, entendí que no solo estaba lidiando con la ausencia de Olivia, sino con una narrativa que él había creado en su cabeza para justificar lo que pasó. Traté de mantenerme calmado, le expliqué que Olivia había tomado esa decisión por razones que no tenían nada que ver con él, ni conmigo. Pero mis palabras parecían rebotar contra un muro de resentimiento. A pesar de las peleas y la tensión, Mateo siempre fue brillante en la escuela. Era uno de esos chicos que podía pasar la noche en vela jugando videojuegos y aún así sacar una en un examen al día siguiente. Cuando llegó el momento de elegir universidad, se inclinó por negocios, algo que no me sorprendió. Siempre había hablado de ser su propio jefe, de construir algo grande. Lo apoyé con todo lo que tenía, incluso cuando significó vender algunas cosas para cubrir sus gastos iniciales. Mateo fue aceptado en una universidad decente a unas pocas horas de casa. Para mí, fue un alivio y una preocupación. Alivio porque tal vez el espacio nos ayudaría a sanar nuestra relación. Preocupación porque temía que siguiera el mismo camino de malas decisiones. Durante el primer año, nos mantuvimos en contacto, aunque de manera limitada. Unas llamadas aquí y allá, mensajes ocasionales. Pero a medida que avanzaba en la universidad, las llamadas se volvieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, eran conversaciones tensas. En su último año, Mateo conoció a un grupo de jóvenes emprendedores que compartían su ambición. Cuando me habló de su idea de negocio por primera vez, sus ojos brillaban como no los había visto en años. Me contó cómo quería abrir una cafetería que también sirviera como espacio de coworking para jóvenes creativos. Me encantó la idea. Era innovadora, práctica, y lo mejor de todo, era algo que realmente lo apasionaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su entusiasmo se transformara en exigencia. Papá, necesito $80.000 para comenzar. Es una inversión, no un gasto, me dijo un día por teléfono. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero no lo estaba. Hablaba en serio. Cuando le dije que no podía permitírmelo, su respuesta fue devastadora: siempre dices que harías cualquier cosa por mí. Supongo que eso era mentira también. Esa conversación fue como una patada en el estómago. Después de todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, ¿cómo podía decir algo así? Pero esto era solo el principio. Lo que vino después fue aún peor. Después de aquella llamada, Mateo dejó de responderme por completo. Días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Durante ese tiempo, me enteré por familiares y conocidos que estaba hablando mal de mí, pintándome como un padre tacaño que no quería ayudarlo a cumplir sus sueños. La narrativa que construyó dolía más de lo que esperaba. No era solo el dinero lo que lo tenía frustrado, sino una mezcla de resentimientos no resueltos que venían de años atrás. Mateo siempre había sido ambicioso, pero en su ambición parecía haber perdido de vista algo fundamental: el sacrificio que hice para darle una vida estable. Trabajé dobles turnos durante años, sacrifiqué mis propias metas y hasta dejé de lado relaciones personales para asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. Sin embargo, ninguna de esas cosas parecía importar ahora. En su mente, yo era un obstáculo en lugar de un apoyo. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando descubrí que Mateo había recurrido a préstamos personales para intentar financiar su negocio. Al principio, no me lo dijo directamente. Me enteré a través de un amigo mutuo que lo vio publicar en redes sociales sobre los inversionistas que confiaban en su visión. Decidí confrontarlo directamente, preocupado de que estuviera metiéndose en un agujero del que no podría salir. Cuando finalmente logré que atendiera una llamada, no fue la conversación que esperaba. Mateo estaba frío, distante, casi irreconocible.
Me dijo que no quería mi opinión si no iba acompañada de un cheque, que estaba cansado de mis sermones y que ya era hora de que demostrara mi apoyo con acciones reales. Intenté razonar con él, explicarle que pedir préstamos a su edad y sin un ingreso estable era extremadamente arriesgado. Su respuesta me dejó sin palabras: si tú no estás dispuesto a creer en mí, ¿por qué alguien más lo haría? No sabía qué decir. Me sentí atrapado entre querer ayudarlo y protegerlo de sí mismo. En ese momento, tomé una decisión difícil: no intervenir. Le dije que siempre estaría ahí para él emocionalmente, pero que no podía respaldar sus decisiones financieras si no eran responsables. Mateo se enfureció. Siempre dices que me apoyas, pero nunca lo haces cuando realmente importa. ¿Sabes qué, papá? No necesito a alguien como tú en mi vida. Esas palabras me persiguieron durante semanas. ¿Realmente había fallado como padre? ¿Había sido demasiado estricto, demasiado protector? Pasé noches enteras analizando cada decisión, cada conversación, cada momento en que tal vez podría haber hecho algo diferente, pero al final, sabía que había hecho lo mejor que podía con las cartas que me tocaron. A pesar de nuestra distancia, seguía preocupado por él. Así que, en silencio, comencé a investigar sobre su situación financiera. Lo que encontré me dejó helado. Mateo había acumulado una deuda de más de $40,000 en menos de un año. La mayoría de esos fondos se habían ido en gastos innecesarios, decoraciones caras para el espacio que estaba alquilando, campañas publicitarias prematuras y equipos que claramente estaban fuera de su presupuesto. Estaba claro que no tenía un plan sólido, solo una visión que estaba tratando de realizar a cualquier costo. Intenté acercarme de nuevo, esta vez a través de un correo electrónico. Le expliqué que estaba preocupado por él, que no quería verlo ahogarse en deudas que podrían perseguirlo durante años. Le ofrecí ayudarlo a buscar soluciones más viables, como buscar socios o trabajar en un plan de negocios más realista. Su respuesta fue breve y cortante: si no es dinero, no me escribas. Eso fue un golpe final para mí. Mateo no solo estaba cegado por su ambición, sino que había construido un muro emocional que parecía impenetrable. Por más que doliera, supe que tenía que tomar una decisión difícil: dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante los meses siguientes, me distancié por completo. No fue fácil, me sentía como si estuviera abandonándolo, aunque sabía que no era así. Sin embargo, me mantuve atento desde la distancia, siguiendo sus publicaciones y enterándome de cómo iban las cosas a través de conocidos. Al principio, parecía que todo marchaba bien. Mateo publicaba fotos de reuniones con clientes potenciales y de su espacio decorado con muebles de diseñador. Pero poco a poco, las actualizaciones comenzaron a cambiar de tono. Primero, dejó de mencionar el negocio. Luego, sus publicaciones se volvieron más esporádicas. Finalmente, un amigo común me contó que Mateo había cerrado el lugar después de no poder cubrir el alquiler durante 3 meses consecutivos. Fue entonces cuando supe que el momento de la realidad había llegado. Y entonces llegó el mensaje. Una tarde, revisando mi teléfono después de un turno largo en el hospital, vi que tenía un mensaje de texto de Mateo. Era la primera vez que me escribía en meses. Papá, necesito hablar contigo. Estoy en problemas. Mi corazón se hundió. Había esperado este momento, pero no estaba preparado para enfrentarlo. No sabía si sería capaz de manejar lo que vendría, pero algo en mi interior me decía que no podía ignorarlo. Mi hijo necesitaba ayuda, y aunque no sabía si estaba listo para perdonarlo, sabía que no podía abandonarlo. El mensaje de Mateo me dejó despierto toda la noche. ¿Qué quería decir con problemas? ¿Era algo relacionado con sus deudas? ¿Había hecho algo que no podría arreglar? Mi mente corría con posibilidades mientras intentaba prepararme para lo que fuera a venir. Aunque me sentía agotado, sabía que no podía ignorar su llamado. A pesar de todo, Mateo seguía siendo mi hijo. A la mañana siguiente, lo llamé. Su voz al otro lado del teléfono sonaba cansada, rota, como si llevara semanas cargando un peso imposible. Papá, no sé por dónde empezar, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí vulnerable, como cuando era un niño pequeño que se acercaba a mí con sus rodillas raspadas. Le pedí que viniera a la casa, algo que no había hecho en más de un año. Cuando llegó, parecía un hombre completamente distinto. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su confianza habitual había desaparecido. Se sentó en el sofá y se tomó varios minutos para hablar. Finalmente, comenzó a contarme todo. Había acumulado deudas mucho mayores de lo que yo sabía. No eran $40,000 como había pensado, sino casi $75,000. Había usado préstamos personales, tarjetas de crédito y, en un momento de desesperación, incluso había pedido dinero prestado a personas que claramente no tenían las mejores intenciones. Papá, estoy atrapado. No puedo salir de esto. Me están llamando todos los días, y algunos de ellos, bueno, no son amables. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería gritarle, recordarle todas las advertencias que le había dado. Pero otra parte, la más grande, solo sentía tristeza. Aquí estaba mi hijo,
arrastrado hasta el fondo por su propia ambición y orgullo. A pesar de nuestras peleas, verlo en ese estado era devastador. Le pregunté cómo había llegado tan lejos. Mateo explicó que después de que le negué los $80,000, decidió que demostraría que podía hacerlo solo. Había encontrado un espacio para alquilar, comprado equipo caro y gastado gran parte del dinero en campañas publicitarias que nunca dieron resultados. Pensé que si lograba que la cafetería despegara rápido, todo se pagaría por sí mismo, dijo, bajando la mirada. Pero la realidad había sido muy diferente. Los clientes no llegaron como esperaba, las facturas se acumularon, y antes de darse cuenta, estaba en números rojos. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, pregunté, tratando de mantener la calma. Su respuesta me dejó sin palabras, porque no quería que pensaras que tenías razón. No quería que me vieras como un fracaso. Eso me golpeó fuerte. ¿Había creado un ambiente en el que Mateo sentía que no podía venir a mí con sus problemas? Siempre pensé que estaba haciendo lo mejor para él, pero ahora me preguntaba si, sin darme cuenta, había contribuido a su aislamiento. Mateo se echó a llorar, algo que no había hecho frente a mí desde que era un niño. Me dijo que estaba asustado, que no sabía qué hacer. Lo arruiné todo, papá. No solo mi negocio, sino también nuestra relación. No sé cómo arreglar nada de esto. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. Podría haberlo dejado enfrentar las consecuencias de sus acciones solo, pero no podía hacerlo. No porque quisiera salvarlo, sino porque sentí que este era nuestro primer paso hacia una relación real y honesta, algo que no habíamos tenido en años. Le dije que lo ayudaría, pero con condiciones. Primero, tendríamos que sentarnos con un asesor financiero para entender exactamente dónde estaba parado. Segundo, él tendría que comprometerse a trabajar para salir de sus deudas, incluso si eso significaba tomar empleos que no le gustaran. Tercero, y más importante, tendría que asistir a terapia conmigo. Nuestra relación estaba rota, y si íbamos a reconstruirla, necesitábamos ayuda profesional. Mateo aceptó, aunque parecía avergonzado. Sabía que no tenía otra opción, pero también parecía aliviado de que alguien estuviera dispuesto a guiarlo. Pasamos las semanas siguientes trabajando en su situación. El asesor financiero nos ayudó a negociar algunos de sus préstamos y a consolidar sus deudas en un plan de pagos manejable. Mateo consiguió un trabajo en un almacén mientras seguía tomando turnos en una cafetería local. No era glamoroso, pero era un comienzo. La terapia fue más difícil. En nuestra primera sesión, Mateo admitió que llevaba años sintiendo que no podía hablar conmigo. Dijo que siempre había sentido que esperaba demasiado de él, como si cada error fuera una decepción. Eso me dolió profundamente, pero también me ayudó a entender por qué había actuado de la manera en que lo hizo. Por mi parte, tuve que enfrentar mis propios errores, mi tendencia a sobreprotegerlo, mi incapacidad para hablar de mis propios sentimientos, y cómo el abandono de Olivia había afectado no solo a Mateo, sino también a mí. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, y hubo días en los que ambos queríamos rendirnos. Pero también hubo momentos de progreso, como la primera vez que Mateo me dijo que apreciaba mi ayuda o cuando, después de mucho tiempo, me pidió consejo en lugar de discutir conmigo. Aunque estábamos avanzando, todavía quedaba mucho por hacer. Aún faltaba enfrentarse a las consecuencias de su deuda y aprender a manejar su vida de una manera más responsable. Pero por primera vez en años, sentí que había esperanza. Entonces, cuando pensé que las cosas finalmente estaban estabilizándose, recibí una llamada inesperada de alguien del pasado. Olivia. La llamada de Olivia me tomó completamente desprevenido. Han pasado casi 18 años desde que nos dejó, y desde entonces, su presencia había sido poco más que una sombra en nuestras vidas. Al principio, pensé que era una broma, pero su voz, aunque más madura y menos familiar, era inconfundible. Liam, sé que probablemente no quieras escucharme, comenzó. Tenía razón, no quería. Pero necesito hablar contigo. Y con Mateo. Le respondí con frialdad, ¿hablar de qué, Olivia? ¿Sobre cómo desapareciste sin mirar atrás? ¿O sobre cómo él tuvo que crecer sin una madre porque tú querías encontrarte a ti misma? Mi tono estaba cargado de una ira que pensé que había enterrado hace mucho tiempo. Lo sé, me lo merezco, respondió rápidamente. Pero, por favor, escúchame. Estoy tratando de arreglar las cosas. Quiero reconectar con Mateo. Es lo menos que puedo hacer. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué ahora, Olivia? ¿Por qué después de todo este tiempo? Él ya no es un niño. Tu ausencia le ha costado más de lo que puedes imaginar. ¿Por qué crees que puedes aparecer de repente y solucionarlo todo? Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que ella finalmente respondiera. ¿Por qué me equivoqué, Liam? Y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Por favor, solo déjame hablar con él. Si después de eso decide que no quiere volver a verme, lo respetaré. Le dije que lo pensaría, pero colgué sintiéndome dividido. ¿Tenía derecho Olivia a volver a nuestras vidas? ¿Y qué impacto tendría en Mateo, especialmente ahora que apenas comenzábamos a reconstruir nuestra relación?
Durante días, luché con la decisión. Finalmente, decidí que la única persona que podía decidir era Mateo. Así que lo invité a cenar y le expliqué la situación. Su reacción fue más tranquila de lo que esperaba. ¿Por qué ahora?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No lo sé, le respondí sinceramente, pero dijo que quería hablar contigo. La decisión es tuya. Si no quieres verla, no tienes que hacerlo. Mateo se quedó pensativo por un momento antes de responder. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Pero no espero nada de ella. No después de tanto tiempo. Acordamos encontrarnos con Olivia en un café en el centro de la ciudad. La cita estaba llena de tensión, y los días previos, Mateo y yo apenas dormimos. Cuando llegó el día, ambos estábamos nerviosos. Olivia llegó temprano, algo que me sorprendió. Se veía diferente, más vieja, más desgastada, pero había algo en su mirada que recordaba a la mujer de la que me enamoré hace tantos años. Gracias por venir, dijo suavemente cuando nos sentamos. Mateo permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. Yo decidí quedarme en segundo plano, dejando que fuera su momento. Olivia comenzó a hablar. Mateo, sé que no hay palabras que puedan reparar el daño que causé. Me fui porque era débil, porque no podía manejar las responsabilidades de ser madre. No es una excusa, pero es la verdad. Me equivoqué, y no pasa un día en que no me arrepienta de haberlos dejado. Mateo finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y enojo. ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca me llamaste? Ni siquiera intentaste. Porque tenía miedo, admitió Olivia. Miedo de enfrentar lo que hice. Miedo de que no me perdonaras. Y porque pensé que estarías mejor sin mí. Mejor sin mi madre, dijo Mateo, su voz quebrándose. ¿Sabes cuántas noches me dormí llorando porque no entendía por qué te habías ido? ¿Sabes cuántas veces deseé que estuvieras ahí para mis partidos, para mis cumpleaños? Nunca estuviste. Así que no vengas ahora diciendo que te importa, porque si realmente te importara, habrías vuelto antes. Olivia comenzó a llorar, y por un momento, todo quedó en silencio. Finalmente, Mateo se levantó y se fue sin decir otra palabra. Yo me quedé unos minutos más, observándola mientras trataba de recomponerse. Sabía que esto no sería fácil, dijo entre lágrimas, pero tenía que intentarlo. No sé si alguna vez podrás arreglar esto, Olivia, le respondí, mi voz cansada. Pero al menos le diste la oportunidad de decir lo que llevaba años guardándose. Eso, al menos, es algo. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Mateo en el sofá, mirando fijamente la televisión apagada. Me senté junto a él, esperando que hablara. No sé qué sentir, papá, dijo finalmente. Quiero odiarla, pero parte de mí también quiere creerle. Es complicado. Está bien sentirte así, le dije. No tienes que decidir ahora. Hazlo a tu tiempo, y solo si lo quieres. Durante las semanas siguientes, Mateo y Olivia intercambiaron mensajes esporádicos. No era mucho, pero era un comienzo. Por mi parte, decidí mantenerme al margen, apoyándolo sin involucrarme demasiado. Hoy, meses después, Mateo sigue trabajando en pagar sus deudas. Su relación con Olivia sigue siendo frágil, pero al menos existe.